Artlist.io. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el momento en el que cada una de las personas que vean este programa, pues saludamos y agradecemos esta oportunidad desde Envejeciendo con Orgullo. Tenemos mucha emoción de dar la bienvenida a una defensora incansable de los derechos humanos, una voz poderosa en la lucha por la igualdad y la justicia. Su dedicación y compromiso han dejado una huella profunda en la comunidad LGBTIQ+. Es un orgullo, es un honor contar en este primer programa de esta nueva temporada, podemos decir, de escuchar su historia, sus experiencias, sus visiones para un futuro más inclusivo. Gracias, Emma Chacón. Es un privilegio tenerte y aprender de tu sabiduría y tu pasión. Muchas gracias, y igual buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes vean el programa en su momento. Para mí también es un honor poder estar aquí con ustedes, contribuyendo con este proyecto, y es como hemos ido evolucionando en nuestras luchas, ¿verdad? Uh-huh. Es correcto, esta es la segunda ocasión en la que nos encontramos. Seguimos en este andar, y pues nos toca conversar desde nuestro proyecto que nace en el corazón de Laila, y estamos caminando, recopilando historias, como siempre, experiencias. A esta edad, a nosotras nos toca empezar en el activismo ya a una edad madura, pero conocemos y hemos seguido las huellas de personas como tú, que en el camino encontramos, y sabemos que han venido luchando, no así de grandes, y eso queremos saber, hacer una comparación, poner en una balanza el tiempo atrás. Dice que recordar es vivir. Uh-huh. Y vamos a hacer un recorrido en este tiempo que nos alcance, ojalá. Hay un bagaje muy grande, y vamos a entrar en materia. Claro. Emma, ¿cómo y cuándo comenzó tu activismo en defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBT? ¿Qué experiencias han marcado tu lucha? Bueno, yo me declaro como una mujer de las luchas por la paz en Centroamérica, que fueron en los años 80, porque yo creo que no es casual que yo estaba vinculada con los movimientos de izquierda y sobre todo con el Partido Comunista, pero más enfocada en el tema de la paz para Centroamérica en los años 80. Entonces yo me considero una hija de esas luchas. Y justamente esas luchas me hicieron ver todo el tema de la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Y a partir de ello, pues mi vinculación, porque tiene que ver con que lo personal es político, ¿verdad? Como feminista que soy, cuando acepto que soy lesbiana, no puedo dejar de pensar que hay que hacer lucha desde esa, digamos, trinchera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque efectivamente, y estamos hablando de finales de los años 80, el tema en los derechos del reconocimiento, en primer lugar, de nuestra existencia como lesbianas, sino que también el tema de los derechos, ¿verdad? Del reconocimiento y el ejercicio de los derechos. Entonces, bueno, yo logro vincularme con la colectiva lesbofeminista y se llamaba, grupo lésbico feminista Las Entendidas, que es el primer grupo lésbico en Costa Rica. Yo logro vincularme con ellas, y más o menos en el 89 yo empiezo la actividad. Entonces mi recorrido ha sido de más de 30 a 35 años ya, ¿verdad? Wow. En esta lucha. No solo por los derechos de nosotras las lesbianas, ¿verdad? Sino además en contra de un sistema heteronormado, ¿verdad?
de un sistema patriarcal, machista, que finalmente hace una discriminación contra diferentes poblaciones. Y por supuesto hay una discriminación que, digamos, se junta con otras discriminaciones. El hecho de que seamos mujeres y que seamos lesbianas, hay una discriminación doble, por decirlo, pero que puede irse sumando con otras interseccionalidades que le llamamos, ¿verdad? Entonces, que si sos afro, sos negra, o que si sos indígena, o que tenés discapacidad, ¿verdad? O sea, sos una mujer en situación de discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ha sido una trayectoria que se ha ido alimentando justamente de irme encontrando con diferentes realidades que vivimos las mujeres lesbianas, ¿verdad? Y por supuesto, el tema etario tiene que ver también. Claro, claro, qué interesante escuchar e imaginarme, en mi imaginario, pues en esa época, pues mi vida rondaba en otras circunstancias. Sin embargo, de repente, hurgando, buscando en la historia, y ahora comentándolo tú directamente como parte de esa historia. La comparación que podemos hacer, o la que puedas hacer con la que te encontrabas antes al tratar estos temas de políticas públicas, hablar de interseccionalidad, hablar de izquierda, hablar de derecha, y el conflicto que hay hoy a través de las redes sociales con la noticia tan inmediata que podemos tener, tanto buena como no tan buena, tanto verdadera como no tanto, y falsa, mucha que corre con tanta falsedad. Y al hablar de la izquierda en temas políticos que los acabas de mencionar, ¿cómo se da ese paso en tu vida, identificándote como tal, haciendo lo tuyo políticamente? Y sí, el tema de que lo personal es político. En esa época, ¿cómo se manejaban esos asuntos? Bueno, lamentablemente la izquierda en aquellas épocas, no lamentablemente, vamos a ver. Tenemos que comprender que vivimos en sociedades patriarcales y machistas, y la izquierda no está exenta de ser atravesada justamente por ese patriarcado y ese machismo. Y por supuesto, también atravesada por todo lo que es la heteronorma, ¿verdad? La heteronormatividad, donde lo aceptado eran esas relaciones heterosexuales entre hombres y mujeres, y lo que se saliera de ahí, pues entonces estaba mal, ¿verdad? O se le atribuía desde la izquierda a la burguesía, ¿no? Sí. Entonces, no era fácil en ese minuto o en esos momentos aceptarme como lesbiana y pensar que podía seguir, digamos, con mi militancia, que es muy diferente a seguir con mis ideas, ¿verdad? Porque yo creo que algo hay que tener claro: el hecho de que una sea mujer, o que sea lesbiana, o que sea lo que sea, no automáticamente te hace tener conciencia de, ¿verdad? Entonces, porque yo sea mujer no me hace tener conciencia inmediatamente, ¿verdad? De lo que significa ser mujer en una sociedad como las nuestras, que hay discriminación, hay violencia, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con ser lesbiana, ¿verdad? Entonces, no fue una decisión fácil, porque para mí era tener que dejar la militancia, porque sentía que en ese espacio, en ese momento, no tenía cabida como lesbiana, ¿verdad? Y justamente porque traigo esa pasión en mi sangre de estar vinculada en los movimientos sociales, en la defensa de los derechos humanos, pues es que no me puedo quedar como de ahí, de brazo cruzado. sin lucha. Y yo dije, bueno, aquí hay que luchar y hay que buscar por dónde, ¿verdad? Y como yo creo en lo colectivo, ¿verdad? Creo en el trabajo desde lo orgánico, desde organizarse, ¿verdad?
Entonces me di a la tarea de buscar qué organizaciones habían de mujeres, qué organización había ¿verdad? En la comunidad, y además una comunidad además muy cerrada, por supuesto, porque imagínense, finales de los 80 en Costa Rica no era algo que se publicaba, o sea, para ir a la avispa, por ejemplo, la disco que tiene más de 40 años de existir, y 40 para ir años. a esa disco, usted no decía, ay, lléveme a la avispa, no, déjeme por tal lado, ¿verdad? Y entrar así camuflado y no sé qué, ¿verdad? O sea, entonces me doy esa tarea y logro encontrar a la colectiva, a las entendidas, al grupo lésbico feminista Las Entendidas, y a partir de ahí se me abre el mundo, honestamente. Siento que se me abre, porque ellas tenían una característica muy interesante, es que antes de aceptarte como integrante del grupo, tenías que pasar un proceso de estudio, que yo creo que eso lo hemos abandonado mucho. Sí. ¿Y qué era ese proceso de estudio? Bueno, estudiar las teóricas del feminismo, pero también las teóricas del lesbofeminismo o del feminismo lésbico, ¿verdad? Entonces, eso te da la posibilidad de ampliar, digamos, como tu bagaje intelectual, digamos, teórico, ¿verdad? Claro. Analítico, para poder, ¿verdad? Y así es como yo me involucro. Ahora, también hay una situación muy interesante en 1990, cuando se realiza en Costa Rica el segundo encuentro lésbico feminista Latinoamérica y el Caribe, que justamente lo organizan Las Entendidas, ¿verdad? Y yo ya estoy involucrada con ellas y soy parte de esa organización y vivo esa situación, ¿verdad? Un encuentro pensado en un país de paz, de democracia, donde teníamos un premio Nobel de la paz, presidente, pues que no iba a pasar nada. Bueno, pero pasaron muchas cosas, ¿verdad? Hubo violencia, hubo mucha violencia mediática, lo cual a mí, y yo siempre lo digo, marcó un antes y un después en la lucha, porque fue por primera vez que se publica la palabra lesbiana en los medios de comunicación, se habla de nuestra existencia, lo que les decía antes, ¿verdad? Luchar primero por evidenciar nuestra existencia, o sea, existimos, nombrarnos, ¿verdad? Para luego empezar a trabajar todo el tema de reconocer que tenemos derechos y luego también tener el derecho de ejecutarlos, digamos, de poder yo hacer valer y cumplir esos derechos. Uh-huh. Qué interesante, estoy recordando en aquella primera ocasión que conversamos, que hiciste referencia de sucesos violentos, que la policía llegó, uh-huh, que hubo que esconderse. En ese momento, Emma era una joven entrando en la edad adulta, siguiendo los pasos de Las Entendidas. Uh-huh. ¿Recuerdas, tienes guardado en tu memoria a quiénes seguías? ¿Quiénes te daban ese ánimo para seguir? Esas figuras que marcaron tu vida dentro de Las Entendidas, fuera de Las Entendidas. Uh-huh. Pues sí, tenía algunas compañeras de referente, ¿verdad? Esto sí, yo voy a decir algo muy claro. Yo cuando tengo personas de referente no significa que las idealice ni las endiose, porque ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? O sea, hay personas que para mí han sido claves en mi trayecto, en verdad, pero no por ello crea que sean perfectas, no por ello, ¿verdad?, las endioso y todo eso, porque todas las personas somos humanas y todas nos podemos equivocar. Lo digo porque a veces creemos que cuando una tiene referentes, o sea, es como, ¿verdad?, ¿verdad?, la santa palabra. Sí. Y todo eso. Y rendir pleitesía. Exacto, pero yo sí puedo decir que hay compañeras con las cuales a mí me inspiraron, ¿verdad? Y fueron y han sido referentes. Por ejemplo, Rosemary Madden, ¿verdad? Hasta la fecha somos amigas.
por ejemplo, Nalda Facio, a quien admiro montones, ¿verdad? Y con la cual a veces me comunico porque quiero comentar y ver su punto de vista sobre algunas situaciones que pasan. Uh-huh. Y otras compañeras que sinceramente no sé si puedo decir sus nombres, okay, ¿verdad? Pero bueno, básicamente pueden haber como 2 o 3 más dentro, digamos, de el grupo de las entendidas. Y fuera de las entendidas, yo creo que mi mayor inspiración fueron las mujeres de mi casa. Mi mamá, mi abuelita paterna, que para mí son mujeres y seguirán siéndolo de una gran lucha. Y por supuesto que también pensando en ellas, es que creo en siempre estar luchando por la defensa de los derechos humanos, de las mujeres en general y en particular de las lesbianas. Y no por ello ellas son lesbianas. Hago la aclaración porque a veces la gente todo lo malinterpreta. Claro. ¿Verdad? Pero ellas han sido también fuente de mi inspiración por las luchas que ellas han hecho. Mi madre fue sindicalista, sí, y mi abuela una mujer que sacó adelante en medio de la guerra civil del 48 a su familia, por ejemplo. Wow. ¿Verdad? Entonces, mi inspiración han sido ellas también. Por supuesto. Uh-huh. Qué fabuloso ahora mirar hacia atrás, recordar esos momentos que de repente en una edad pequeña uno no se percata de lo que está pasando alrededor, de lo que uh-huh. está gestando, de la fuerza que está ocurriendo en ese momento, de la lucha de tu mamá, de tu abuela. Y ahora grande, analizar desde el momento que empiezas a tomar conciencia de qué era lo que en realidad estaba pasando, eso es empoderarse. Eso es empoderarse. Uh-huh. Y ahora, Emma, ¿desde cuándo? Entrando al tema que nos llama a trabajar a nosotras, ¿desde cuándo te das cuenta de los temas relacionados con la edad en tu vida y qué desafíos has enfrentado como mujer adulta mayor en el movimiento LGBTIQ+? Bueno, mira, yo creo que el tema etario, ¿verdad? Porque se vinculan a los temas numéricos etarios, uh-huh. Pasan por diferentes momentos, ¿verdad? Y yo he pasado por esos momentos, ya puedo decir a estas alturas del partido, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando era muy joven, porque era muy joven, porque no tenía la experiencia, porque qué iba a saber yo, ¿verdad? A pesar de que, aunque, digamos, estaba vinculada a movimientos sociales desde que estaba en el colegio, no era una joven como que entró hoy y ¿verdad? No, o sea, ya tenía mi trayectoria, ¿verdad? Desde la adolescencia, pero aún así, una en los años 20 se ve joven, ¿verdad? Y entonces, claro. ¿Cómo es posible que va a tener trayectoria? Bueno, yo cuando ya tenía 20 años, ya yo tenía 7 años de andar en los movimientos sociales, por ejemplo. Wow. Y bueno, siempre esa barrera, ¿verdad? Esa barrera de la edad, porque era muy joven. Luego llegó una época donde debo decir que la edad no era un conflicto, porque ya era una adulta joven, ¿verdad? Y que más bien ahí la lucha era porque era de las pocas lesbianas que eran públicas. Entonces más bien la limitación era que yo era muy pública, ¿verdad? Y luego tenemos toda esta ola, yo creo que a partir de los 2000, que ya todo el mundo empieza como a ser más público, empieza a salir más del closet y tal, y entonces pareciera que ya eso no es, ¿verdad? Y efectivamente hace que tal vez unos 5 años, como a partir del 2015, 2018, por ahí, sí empiezo a sentir, ¿verdad? Sí, tal vez a partir de haber cumplido los 45 años por ahí, a partir de esa época más o menos, yo empiezo a sentir
digamos, discriminación ya por mi edad más adulta, ¿verdad? O más madura, no sé cómo se llama. Y ahora con más, ¿verdad? Ya pasados los 50, pues con más, lo siento más, ¿verdad? Siento más esa discriminación porque entonces es como, ya usted jugó, sí, ¿verdad? Estoy hablando del activismo incluso, ¿verdad? Claro. Entre personas defensoras de los derechos humanos. No, es que ya Emma jugó, es que ya está pasada, es que ella cree en cosas que ya no tienen sentido, ¿verdad? O sea, ya hemos ido evolucionando. Incluso hay gente que llega como creyendo que el activismo empezó con ellas o con ellos, ¿verdad? Y se les olvida que están ahí también gracias a, no solo a mi lucha, a muchas otras mujeres mucho antes que yo, ¿verdad? Porque yo reconozco a todas esas mujeres que estuvieron mucho antes, ¿verdad? Y ya le digo, son mi referente. Y yo no creo que estén descontinuadas ni que se pensionen ni nada de eso, ¿sí? Siguen aportando. Entonces sí, yo creo que se siente un nivel de discriminación cuando ya vos empezás a llegar a los 50 años o peor aún cuando ya los pasás. Y no me quiero imaginar cuando una llegue a los 60 o 65, ¿verdad? Y estoy hablando solo dentro del activismo sin hablar, digamos, de otras cuestiones personales que puedan sentirse. Uh-huh. Sí. Siguiendo esa misma línea, ¿cómo crees que se podría trabajar para cambiar esa percepción? Sobre todo dentro del activismo como tal. Bueno, creo que es una pregunta bien complicada para dar una respuesta. Yo creo que a ver, lo que nos falta es dialogar más. Nos falta concentrarnos en los puntos en los que coincidimos, ¿verdad? En tanto valorar quienes vienen con un activismo más fresco como quienes hemos estado por mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque a veces la experiencia te puede ayudar a evitar a cometer algunos errores que ya se probaron, o algunas prácticas o algunas acciones o algunas cosas que ya se probaron que por ahí no iban, ¿verdad? Y yo creo que además lo estamos viendo en estos tiempos en el mundo entero. Bueno, el tema de las capacitaciones y que le dimos a la sensibilidad y las capacitaciones y no sé qué, no sé cuánto, y a tratar incluso hasta de imponer con lenguajes súper agresivos. Uh-huh. Eso nos está diciendo que no ha funcionado. Para mí no ha funcionado. Vea usted la reacción de las personas votantes en procesos electorales, cuando hay coyunturas donde se ponen los opuestos. Entonces, o estás a favor a la fuerza sobre esto, y mucha gente dice, hey, ¿por qué a mí me quieren obligar a esto? ¿Verdad? Uh-huh. Y entonces yo digo, bueno, hay que saber entrar. No es desmeritar nada, conste. Es saber entrar cómo a la gente tocarle esa fibra humana para que se den cuenta que los derechos humanos no me afectan a mí, nos afectan a todos y a todas. Cuando un derecho humano es violentado a una población, porque luego sigue la otra, luego la otra, y cuando nos damos cuenta es a todos menos a los quienes están en el poder, ¿verdad? Entonces a mí me parece que ese es el punto donde deberíamos de converger. Bueno, sentémonos, conversemos, mira que yo pienso que podríamos hacer esto y esto. Bueno, nosotros lo probamos en determinado momento y no nos dio los mejores resultados, o sí, eso da muy buenos resultados, ¿verdad? De ahí tal vez podríamos mejorarlo con tal o cual cosa. Eso yo creo, y pienso que de ahí la humildad, el tema de los protagonismos, es parte de un sistema, claro,
los egos, los protagonismos, porque es que si no soy yo, ¿verdad? Porque yo tengo que ser el primero, la primera, la no sé qué, la no sé cuánto. Esos egos y esos protagonismos no dejan de avanzar en muchos casos, ¿verdad? Sí, soy fiel creyente y me identifico con algo que mencionaste antes, de que cuando entraste empezaste a buscar información, saber qué era lo que estaba pasando. A mí me pasó igual, yo quería saber qué era esto que estaba pasando conmigo, cómo lo iba a manejar, quería saber quiénes estaban por delante y las herramientas que utilizaron, por dónde andan. Y creo que si tú no te involucras en saber de dónde vienes, no sabes dónde estás y mucho menos vas a saber para dónde vas. Entonces andas divagando como en la nebulosa. Y no es que sea obligatorio para todo el mundo hacerlo, pero creo que cuando uno toma conciencia de eso, debe prepararse, ¿no? Uh-huh. Debe hacer la lucha en conocer, porque si no conoces la historia, te vas a ver obligado a repetirla. Efectivamente. Y yo creo que lo que está pasando en el mundo es justamente eso. A la gente se le ha olvidado la historia, ¿verdad? De cómo han sido las guerras mundiales, dónde inician las guerras. Y vamos directo ahí otra vez. Claro. Y eso es muy preocupante, ¿verdad? O sea, las recientes elecciones en algunos países latinoamericanos, en Estados Unidos, en Europa, eso es lo que nos están haciendo, o sea, retroceder, no sé, como a finales de los años 20 o inicios de los años 30. Sí, y es triste y que hay gente muy joven apoyando, digamos, estos grupos, ¿verdad? Ultraderechistas en contra de los derechos humanos, persiguiendo a ciertas poblaciones, ¿verdad? Veamos el tema migratorio, por ejemplo, ¿verdad? Cómo hay una una campaña terrible en contra de la población migrante, ¿verdad? Es correcto. Yo venía analizando la situación de nuestro país, hablar de Panamá, que fuera de nuestras fronteras se nota mucha prosperidad, un flujo económico abundante, y si lo tiene, lastimosamente los dueños tienen nombre y apellido. Uh-huh, y lo que nos toca a nosotros es una lucha muy fuerte por vivir, para no decir sobrevivir. Pero pienso, uh-huh, Emma, a ver si tú coincides conmigo, en que esto es un proyecto que se ha venido gestando desde hace mucho tiempo atrás. No es casualidad las cosas que están pasando. Y, uh-huh, que pasen en nuestra región tan marcadamente y tan similar, que las mismas cosas estén ocurriendo y que el discurso siempre sea el mismo, y el discurso, uh-huh, tiene mucho poder. Uh-huh, uh-huh. Efectivamente, o sea, no, a ver, esto no se... a ver, había quien planteaba que esto ya venía desde los años 80, incluso haciendo como algún tipo de ¿cómo se dice? Plan piloto, por decirlo de alguna forma, en Brasil, con los grupos religiosos pentecostales, que venían financiados justamente por grupos desde Estados Unidos, ¿verdad? Grupos religiosos de ese tipo de corte. Y bueno, tuvimos muy convulsos años, qué sé yo, como el 2010 al 2020, justamente donde esos grupos muy empoderados, uh-huh, incluso llegando algunos digamos, a los puestos de toma de decisiones, y hablo de toda Latinoamérica. Claro. Bueno, pero resulta que eso se convirtió en lo otro, ¿verdad? En lo que diríamos que son las raíces del fascismo, ¿verdad? Y es lo que está
digamos, como las palomitas que explotan. Sí. Y eso es lo que está explotando en todo el mundo, ¿verdad? Ahí por ahí, yo tengo esperanza con algunos países todavía que tienen procesos electorales este año en Latinoamérica que, ¿verdad?, que logren contener eso, esas raíces fascistas que vienen por ahí. No sé si serán el fascismo puro, ¿verdad?, pero que tienen raíces en esa ideología del fascismo, yo estoy creyente de que sí. ¿Por qué? Sí, porque el fascismo iba en contra de poblaciones, simplemente por ir en contra, porque se creían superiores, claro, ¿verdad? Aunque tuvieran las mismas raíces. Es correcto. ¿Verdad? Y eso no deja de estar permeado en las discriminaciones que sufrimos. Para llegar al tema, ¿verdad?, que nos convoca hoy. Sí. ¿Verdad? No es casual. El tema con las personas mayores. ¿Y cuáles son las áreas más críticas? Hablando por allí, siguiendo la línea, Emma, que aún necesitan trabajo para asegurar los derechos de las personas LGBTIQ+, pero las personas adultas mayores. ¿Qué iniciativas? Bueno, a mí me parece que evidentemente hay cuestiones que son necesidades básicas. ¿Y qué pasa por necesidades básicas? Bueno, vivienda, disfrutar de una pensión digna, ¿verdad? Y si no se puede tener una vivienda, pues entonces procurar lugares de estancia, ¿verdad?, llamados hogares o centros de cuidado, donde se nos respete nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género. ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos? Y contra la violencia, porque además hay mucha violencia patrimonial, ¿verdad? A quienes logran tener, que lograron comprar su casa, que tienen su vehículo y que tienen alguna otra propiedad y además una pensión, ¿verdad? O algunas de esas, pues entonces puede empezar a haber una violencia patrimonial, quitarles ¿verdad?, declarar a las personas seniles o mandarlas a un centro, a un hogar, o quitarles las pensiones, ¿verdad? Y la otra es negar nuestra sexualidad, porque muchos de estos hogares, lamentablemente, nos obligan. Pareciera que nos obliga a volver al closet, ¿verdad? Entonces yo creo que pasa por ahí, pasa por un tema también de cómo nos hemos atendido la salud, ¿verdad? Porque bueno, si bien es cierto, las expectativas de vida de las personas mayores ahora es más alta que hace unos años, porque ahora las expectativas de vida, digamos, rondan entre los 78 a los 90 y pico de años, dependiendo del país y el sexo, ¿verdad? Bueno, en esa expectativa de vida, ¿qué calidad de vida podemos tener las personas LGTBI y sobre todo las lesbianas, por ejemplo? ¿Verdad? Recluirnos en esos centros y que no podamos ejercer nuestra sexualidad, porque además eso es otro tabú que tiene no solo nosotras, ¿verdad?, sino todas las personas mayores. También. Como que ya no tienen sexualidad, entonces ya no tienen que disfrutar, ¿verdad? Es correcto. Pero todavía hay. Entonces, para mí, digamos, sí atraviesa diferentes, digamos, situaciones. Y más aún, si tenés otras interseccionalidades. Además, si sos una persona negra o afro, ¿verdad? Allí me si sos una persona indígena, si sos una persona migrante en un país que no es el tuyo, o si te regresas a tu país una vez pensionada, digamos. Bueno, la amenaza que tenemos ahora en nuestro país, que pretenden, ¿verdad?, que la pensión llegue a los 70 años y con menos dinero. O sea, bueno, entonces, ¿dónde vamos a quedar? De este lado también estamos en eso. Bueno, esa es una corriente que hay también, ¿verdad? Por eso te decía, esto es como un plan
yo he pensado, Emma, así en mi imaginario, he pensado en cada periodo presidencial, reunidos los presidentes en su momento, haciendo sus reuniones y gestando, a ver, con sus asesores, los poderosos que pagan sus campañas, buscando las estrategias para acorralarnos de esa forma, para hacerse cada vez más ricos, para quitarnos cada vez más nuestros derechos, para dejarnos sin garantías sociales. Bueno, mucho de eso también viene de verdad de todos estos grupos de financiadoras multinacionales o todos estos señores que tienen un poder económico impresionante, ¿verdad? Cada vez más apuestan por la explotación de las personas y por reducir derechos o por eliminar derechos, ¿verdad? Claro. Porque lamentablemente algo que nos hemos dado cuenta en todo este tiempo es que los derechos, si no se ejercen y no se defienden, se pueden perder, ¿verdad? Es correcto. Y es sobre todo nublando o eliminando el derecho a pensar, que la gente crea que no debe pensar, es simplemente repetir una idea que suena bien, infundada por el miedo, porque también hay que ver que el factor miedo juega un papel importante en los discursos. Exactamente. Que lleva por el miedo en contra de nuestra comunidad, de nuestra población LGBT. Y por ejemplo, en ese sentido, me parece que una de las cosas que tendríamos que estar trabajando es el tema del cuidado, de los cuidados, ¿verdad? Porque entonces como una es la soltera de la casa, porque no te visualizan como con tu pareja, que sos familia. En la soltera de la casa, entonces la que le toca cuidar a los abuelitos de la casa, al papá, a la mamá, a los abuelos, ¿verdad? O a la persona que está enferma o qué sé yo. O de ahí es que es la tía solterona y entonces de ahí nos metemos a su casa y le quitamos de la pensión y ni le damos la atención que requiere, ¿verdad? O incluso si vamos a lugares de cuido, las personas que trabajan en esos lugares de cuidado, pues creen que ya nosotras no, ¿verdad? Nos ponen a rezar y tal vez nunca en la vida hemos rezado. O nos ponen a hacer manualidades y una dice, pero ¿qué es esto? Yo que voy a estar tejiendo y cosiendo. Me explico. Es como volvernos a retroceder cuando lo que debería hacer es preguntarnos qué nos interesaría desarrollar en esos centros de cuidado. Bueno, porque puede ser que muchas queramos seguir estudiando, leyendo, o queramos hacer, no sé, alguna construcción en madera de un mueble, por ejemplo, ¿verdad? Claro. O queramos pintar, o queramos, qué sé yo, simplemente, también voy a decirlo, echarnos nuestra fiesta y tener ahí la cervecita y el traguito, ¿verdad? Es correcto. Y eso no significa que una fomente el alcoholismo, ni mucho menos, ¿verdad? Pero si una se toma una copita de vino de vez en cuando, ¿por qué en un centro de cuidado no se la puede tomar? Correcto. ¿Verdad? Y una sabe que si una requiere medicamentos y todo eso, hay que tener los cuidados, sí, pero bueno. Los mismos médicos y médicas se toman una copita de vino. Por supuesto. Pero el tema de la edad lleva al pensamiento de que todo termina. Sí. No tienes iniciativa, no tienes voluntad. Ya debes estar sometido a la consideración y a las reglas de otro. Exactamente. Por un techo, por comida, por cuidados. Esperando el horario de otros, ya estás nublado totalmente. Todos tus anhelos, tus metas, tus sueños, tus pasatiempos también cambian. Exacto. Esa ha sido también una de las razones por la que se abre este espacio y este proyecto, ya llamándolo como organización como tal. Porque una de las metas es poder lograr crear un hogar para que podamos convivir. Porque el Estado no lo va a proveer. Si un hogar heteronormado
separa a las parejas adultas, las separa, las mujeres en un ala y los hombres en otra. Ahora una mujer lesbiana, un hombre gay. Imagínate. No puede mostrarse directamente al closet. Y si llegan con las mismas circunstancias de la edad, ni decir que han convivido en pareja, porque por supuesto el matrimonio civil en Costa Rica, pues hemos disfrutado nosotras de poder realizarlo y legalizar nuestra relación con un matrimonio civil, pero Panamá no lo tiene. Recibimos un espaldarazo de la Corte Suprema diciendo que no, porque no somos sujetos de segunda categoría, considerados, porque el matrimonio en Panamá, según las leyes, está estipulado para la procreación. Imagina. Entonces, eso es lo que está escrito en el argumento ridículo. Dice así. Entonces, pensar en que nuestra población envejece y somos parte de ella, y ver los testimonios, la vida de personas. Hace poco murió una persona dentro de nuestra comunidad solo en el cuarto donde vivía, y la noticia se fue dando por medio de WhatsApp, pero estaba sola esa persona en su casa. Y es preocupante, no solamente por ser un ser humano, el hecho de ser un ser humano ya habla de la triste realidad que vivimos. Y ahora que se le tilde de maricón, de playa, etc. ¿Qué podemos hacer? Yo iba a hacer un comentario sobre eso que decías, de la soledad y todo esto. Entonces pareciera que cuando ya se llega a cierta edad, ya que ni se le ocurra buscar pareja. Es correcto. Ni piensa, ¿verdad? Porque ya para qué, ¿verdad? Y también esa es otra discriminación, incluso dentro de nuestra propia comunidad. Es correcto. ¿Verdad? No, ya esa jugó, ya esa está muy vieja, ¿qué va, ¿verdad? ¿Qué va a estar pensando? ¿Qué sexualidad va a tener? O sea, ¿cómo va a ser? No, es que ya no va a funcionar. Es ridículo. ¿Verdad? Cuando es absolutamente ridículo y parte, digamos, de esa sociedad que nos dice que cuando ya la gente se hace mayor ya no sirve para nada, que tenemos que estar sujetas a decisiones de otros sobre nuestra vida, ¿verdad? O nos toca vivir solas por el resto de los días que nos queden, y como vos bien decís, entonces puedes vivir sola, ¿verdad? Entonces, y puedes hacerlo, no estoy diciendo que no, pero es como la obligación de vivir sola, o sea, como que ya a esas alturas de tu partido, como a los 70 años vas a andar buscando pareja. Sí. O sea, a los 70 años ya no se puede, ¿verdad? Entonces, es como eso. O te quedas en tu casa que tenés y ahí, cuando ya el cuerpo esté bien descompuesto y empiece a llegar el mal olor a los vecinos, entonces te das cuenta que la persona falleció. Que se preocupan que hace falta, que te extrañan. Sí, esos son temas que hay que ver cómo cambiamos esas mentalidades con respecto a lo que se vive en la edad, digamos, adulta mayor, ¿verdad? Todas las personas somos adultas, ¿verdad? Pero en esa etapa de mayor, donde estamos, ¿verdad? Acercándonos, porque finalmente, yo creo que algo que se nos olvida es que todas las personas vamos para ahí. En principio, todas llegamos ahí. Sí. En principio, cuando a mí he adoptado esta respuesta, cuando alguien se acerca a mí que me encanta estar en las redes sociales, yo hago mis lives, TikTok y tal, y alguien me dice, ay vieja, vaya, busca una mecedora, ¿qué hace esa vieja ahí? No se ve tan vieja. Y yo le dije, bueno, por lo menos ya yo llegué. Yo no sé si tú, pero a mí la vida me ha permitido llegar, y lo voy a disfrutar. Que no es lo mismo decirlo desde una edad más temprana y restregarme la vitalidad de la juventud a saber que estoy en esa edad y que todavía puedo tener un poco de autonomía, que es lo que queremos que
que debemos contagiar a otros también. Preocuparnos, lo que decías hace un rato, el autocuidado, preocuparnos por nuestra salud y que no quede en manos de las personas que estén a nuestro alrededor, porque es agotador. Exactamente, y usted apuntaba algo muy importante, el tema de la autonomía, ¿verdad? Que la autonomía se debe respetar también para las personas adultas mayores, claro. ¿verdad? Una tiene la capacidad para tomar decisiones, no para que otros la tomen por una. Y el bagaje, la experiencia, todos los conocimientos adquiridos, que se les pasa por encima simplemente porque tiene cierta edad. Y vea qué vacilón y curioso, digo vacilón, pero en realidad es como en nuestra lucha, digamos, hemos ido evolucionando, ¿verdad? En consolidar nuestros derechos, porque hablar de las personas adultas mayores LGTBI es algo que se viene hablando hace muy poco tiempo, realmente. Es correcto. ¿Verdad? Es correcto. Porque ahora sí nos estamos dando cuenta de la necesidad de hablar de ello. Hay un abanico abierto. Claro, pero yo digo, ¿qué le habrá pasado a las personas adultas mayores LGTBI que vivieron, digamos, que ya en los 80, 90 tenían 70, 80 años? ¿Verdad? ¿Cómo habrán vivido su vida? ¿Cómo estarán viviendo incluso, bueno, ya hoy de las personas adultas mayores LGTBI es algo que se viene hablando hace muy poco tiempo, realmente? Es correcto. ¿Verdad? Porque ahora sí nos estamos dando cuenta de la necesidad de hablar de ello. Hay un abanico abierto. Claro, pero yo digo, ¿qué le habrá pasado a las personas adultas mayores LGTBI que vivieron, digamos, que ya en los 80, 90 tenían 70, 80 años? ¿Verdad? ¿Cómo habrán vivido su vida? ¿Cómo estarán viviendo incluso, bueno, ya hoy podemos medio, ¿verdad? Hablar con algunas que lo están viviendo, pero todavía en los 2000, ¿cómo la vivían? Y claro, y esas personas adultas mayores que hoy viven, que forman parte de nuestra sociedad, hoy pueden también más o menos disfrutar de los cambios que han ocurrido. Exacto. Porque hay mucho closet. Bueno, porque lo hemos visto ya, ¿verdad? O sea, ser adulta mayor pareciera que se le acabó la sexualidad, hay que volver al closet, otras personas toman decisiones por vos, se nos niega la autonomía o se niega la autonomía, ¿verdad? Y bueno, esas son parte de las cosas que habría que trabajar, por supuesto con personas más jóvenes, con la institucionalidad que tenga que ver con el tema de los cuidados de las personas adultas, adultas mayores, ¿verdad? Con las personas mayores, justamente para que tengan esa claridad y particularmente para las mujeres, y yo en este caso digo lesbianas. ¿Verdad? Es correcto. Acabas de mencionar un punto de trabajo con los jóvenes. ¿Qué consejo le darías a las personas jóvenes LGBT que desean involucrarse en el activismo? Bueno, les diría que miren la historia de lo que ha sido la lucha, que reconozcan que hoy pueden estar más fuera del closet, pueden tener un ejercicio de sus propios derechos, porque ha habido una lucha detrás, pero que todavía no todo está alcanzado, no todo se puede dar por sentado, que hay que estar vigilantes y que los derechos hay que ejercerlos porque siempre habrá que defenderlos. Eso podría decir. Muchísimas gracias. Que yo siempre tengo la esperanza de que un mundo mejor es posible. Qué bueno. Me resulta un honor siempre saber que podemos contar contigo en el momento en el que podamos generar algún tipo de conversación. Tengo 6 palabritas. No quiero cerrar porque he tomado nota de lo que has dicho y quiero hacer una dinámica. Antes de agradecerte, antes de hacerlo, quiero agradecerte formalmente otra vez. Infinitas gracias
por aceptar esta invitación, por dejar aquí plasmado otra vez parte de tu historia, de tu trayectoria, que es un honor para Envejeciendo con Orgullo contar contigo. Si yo te digo una palabra, rapidito, lo que viene a tu mente, si yo te digo las entendidas. Mi amor por el lesbianismo. Visibilidad. Me cuesta decir solo una palabra. me imagino. Visibilidad. Orgullo. Activismo. La pasión de la vida. Edad. Es todo un tema. Derechos humanos. Lo que todas y todos debemos disfrutar. La última, irreversible. No hay vuelta atrás. Vamos siempre para adelante. Ok. Muchísimas gracias, Emma. Cerramos con este tiempo. Muchas gracias. Agradecidas de contar con tu presencia. Sigue adelante, que vamos detrás tuyo, siguiendo tus pasos. Es un honor saber que de dónde venimos por medio de ti. Tú eres parte de la historia de dónde venimos. Y que muchas gracias a ustedes y muchas felicidades por el proyecto Envejeciendo con Orgullo. Efectivamente, así tiene que ser, envejecer con orgullo. Así que muchos éxitos con este proyecto. Gracias. Y seguimos en la colaboración que podamos siempre tener. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo igual. Pura vida. Chao.